Las posiciones fiscales son las diferentes naturalezas de transacción con los que podemos operar. Es decir, por ejemplo, si compramos, por ejemplo, a un proveedor intracomunitario, ese proveedor tendrá una posición fiscal que es intracomunitario. Si hacemos una venta, por ejemplo, fuera del territorio nacional, que sea al extranjero, que no sea además intracomunitario, será una venta de exportación. Vale, pues esas posiciones fiscales, donde le tenemos que indicar el tipo de la naturaleza de la transacción, de la operación que vayamos a hacer tanto en facturas de compras como en ventas, está dentro de en configuración posiciones fiscales. Vale. Aquí vosotros no tenéis que hacer nada. Estas tablas ya vienen por defecto creadas y son las que utiliza Odoo. ¿Vale? Por lo tanto, simplemente para que sepáis que están ahí las diferentes posiciones fiscales que podéis utilizar. Pero no es necesario que creéis ninguna más, ni modifiquéis tampoco las que están. ¿Vale? Simplemente a modo de consulta. Vale. Si entramos en la tabla de posiciones fiscales, tenemos el régimen, por ejemplo, de extracomunitario. Por ejemplo, si hacemos una factura de ventas fuera de la Unión Europea, pues aplicaremos un régimen extracomunitario. Las facturas nacionales tendrán un régimen nacional tanto para compras como para ventas. Estas posiciones fiscales se utilizan tanto para compras como para ventas. El régimen intracomunitario también para compras o para ventas. Si son facturas con retenciones, de inversión del sujeto pasivo, con recargo de equivalencia, de arrendamientos, ¿vale? En función entonces de la naturaleza, como os he dicho, de la transacción. Por ejemplo, si tenemos una factura de un alquiler de arrendamiento, un alquiler por arrendamiento, y la factura que recibimos del proveedor va con retención, entonces tendríamos que seleccionar que el tipo de esa factura va con una retención. Normalmente las posiciones fiscales se informan en las fichas de clientes y en las fichas de los proveedores. Voy a ir, por ejemplo, a un proveedor. Voy a abrir con el botón derecho, abro enlace y abro otra pestañita para poder consultar tanto esta tabla de posiciones fiscales como las fichas de los proveedores. Vale, voy a facturas, voy aquí a proveedores. Vale, y vamos a suponer, por ejemplo, que es un proveedor intracomunitario de compra. Entonces, dentro del proveedor, en facturación, en ventas y compras, en la información fiscal tiene que tener asociado su régimen intracomunitario. De esta manera, cuando hagamos facturas o registremos facturas que nos remita a este proveedor, ya por defecto va con la posición fiscal de régimen intracomunitario. ¿Vale? Por lo tanto, es importante informar la posición fiscal dentro de los mantenimientos de las fichas de los clientes y proveedores. Si hay excepciones, pues esas excepciones ya se cambiarán luego en la propia factura. Pero si habitualmente esos proveedores, este es intracomunitario o es otro nacional, este proveedor, por ejemplo, tiene que tener aplicada nos aplica siempre una retención por profesional. Pues ese tipo de posición fiscal le tenemos que poner ya en el origen, es decir, en las fichas. Vale. Esto no implica que luego cuando hagamos la factura, que ya veremos posteriormente algún caso, aquí a la hora de crear la factura, también tengamos aquí la posición fiscal. Si cogemos, por ejemplo, bueno, voy al de antes, lo voy a cambiar en la ficha. Vale, le voy a poner a este que es intracomunitario. Voy a hacer una factura. Y se traduce de la siguiente manera. Cuando seleccionemos el proveedor a la hora de meter la factura, en otra información ya nos recoge aquí la posición fiscal.
¿vale? Cuando sea algo excepcional, se lo podremos cambiar aquí, ¿vale? Pero esto implica que los datos del IVA me cojan los datos de manera correcta, porque el sistema hace unos mapeos correspondientes. Vamos aquí a la posición fiscal, y esto es muy importante que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Porque en función de la posición fiscal, los datos del IVA irán bien. Por ejemplo, si venimos aquí a la posición fiscal y tenemos aquí el régimen intracomunitario, en cuanto lo abro, me indica aquí un mapeo de impuestos y un mapeo de cuentas. ¿Vale? El mapeo de los impuestos quiere decir, nosotros en los productos que tengamos definidos para crear las facturas tanto de compras como de ventas, le tenemos que informar un IVA. Normalmente va a ser el IVA al 21, al 10 o al 4. Vale, cuando hagamos compras o ventas nacionales, pues será el IVA al 21, al 10 o al 4. Pero, por ejemplo, cuando compremos esos productos a un proveedor intracomunitario, como el producto va a tener un IVA asociado que sea el IVA de bienes corrientes al 4, al 10 o al 21, pero el proveedor intracomunitario lo que va a hacer es convertir ese impuesto como impuesto intracomunitario. Hace un mapeo. Por ejemplo, el extracomunitario, lo mismo. Cuando hacemos una compra de un producto cuyo IVA es soportado de bienes corrientes al 4, va a hacer una importación de bienes corrientes al 4. Para el caso de las ventas, que es aquí el IVA 4 de bienes, estos son de ventas, el IVA de un producto que tenga el 4% de bienes lo va a pasar al 0%, porque el régimen extracomunitario en las ventas es 0 en las exportaciones. Vale, como iremos haciendo diferentes ejemplos de facturas, iremos viendo cómo se aplica estas posiciones fiscales. ¿Vale? Lo que tenéis que tener claro es que en la configuración están las diferentes posiciones fiscales y no hace falta crear nuevas, ni modificar las que están. Si modifica las que están, se corre el riesgo de que luego los impuestos no se generen correctamente. ¿Vale? Simplemente que sepáis que están y las que se pueden utilizar luego en las fichas de los clientes y proveedores o en las facturas cuando los seleccionemos.